Bienvenidos a Panorama Mundial. Les saluda María Alejandra Requena. Comenzamos. Los países de América y Europa, que conforman parte del llamado Grupo Internacional de Contacto, se han propuesto la compleja tarea de lograr que la crisis política en Venezuela se resuelva por medios pacíficos. Para ello, decidieron durante su primera reunión celebrada en Montevideo enviar una misión técnica a Venezuela para, entre otras cosas, intentar acercar las firmes posturas que mantienen tanto Nicolás Maduro como Juan Guaidó. La idea del llamado mecanismo de Montevideo es, según dijeron, proporcionar una solución no intervencionista diseñada por venezolanos que desemboque en unas elecciones que sean aceptadas por la comunidad internacional. Vamos de inmediato con Ignacio Grimaldi desde Montevideo, quien nos tiene todos los detalles de esta reunión. Ignacio, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Panorama Mundial. Muy buenas tardes, María Alejandra. Recién finalizó la primera reunión del Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela y el resultado más concreto que dejó este primer debate, esta primera reunión del Grupo Internacional de Contacto, es el envío, la decisión de enviar una misión técnica hacia Venezuela con dos objetivos, uno a corto plazo y otro a largo plazo. El de corto plazo hace mención a la necesidad de enviar ayuda humanitaria hacia Venezuela porque reconocen que el país atraviesa una crisis a nivel humanitario. En ese sentido, la Unión Europea, en voz de la alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, anunció que enviará 5 millones de euros. Si te parece, María Alejandra, escuchamos las palabras de Federica Mogherini. Es importante que lleguen los canales de la asistencia humanitaria y que llegue de forma independiente para que no sea politizada. Nosotros le damos gran importancia a las reglas de la asistencia humanitaria y tiene que ser eficaz, pero también tiene que ser gestionada adecuadamente. Eso sobre el objetivo a corto plazo que tendrá esa misión técnica especializada que enviará este Grupo de Contacto Internacional hacia Venezuela. Y el objetivo a largo plazo es el de crear el marco necesario para que Venezuela comience un proceso electoral libre, democrático y justo. Si bien se marcaron estos dos objetivos, esta hoja de ruta, no se pusieron plazos, es decir, no hay tiempo para saber en cuánto y en qué momento llegará esa misión técnica, en qué momento se hará efectiva esa ayuda humanitaria, ni tampoco por qué vía llegará a las manos de los venezolanos, y tampoco se sabe cuál es el objetivo, cuál es el plazo para anunciar esas elecciones en Venezuela. Y quizás ese es uno de los puntos críticos que se le hizo a esta primera declaración del Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela. De hecho, de los 14 países, de las 14 delegaciones que conforman a este grupo, 2 no adhirieron a esa declaración. Estamos hablando del caso de Bolivia y de México. El resto de los países, tanto en realidad todos los europeos, Francia, Alemania, Italia, España, Portugal, Reino Unido, Países Bajos y Suecia, adhirieron. Y de América Latina, que eran 5, solamente adhirieron 3, es decir, Uruguay, el anfitrión, Ecuador y Costa Rica. Ignacio, México, las delegaciones de México y Bolivia dijeron por qué no habían querido entonces firmar esta declaración, adherirse al acuerdo. En la conferencia de prensa que brindó el canciller uruguayo Adolfo Noboa y la secretaria de Asuntos Exteriores, la alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, hubo dos posturas diferenciadas, si bien los dos apoyaron esta iniciativa del Grupo de Contacto Internacional. No sé si recordás, María Alejandra, que ayer se anunció el mecanismo de Montevideo. Esa es una de las posturas. Y la otra es la reciente declaración, esto que estábamos hablando de una misión técnica. México y Bolivia suscriben al mecanismo de Montevideo, que es ese documento en el que se centra en el diálogo. Tiene 4 fases, hablamos
diálogo inmediato, negociaciones, compromisos para llegar a potenciales acuerdos entre las partes que participan del conflicto en Venezuela, y una cuarta fase y última que sería la implementación de esos acuerdos. Bueno, entonces México y Bolivia suscriben a eso y no adhieren a la declaración conjunta del Grupo Internacional de Contacto, que tiene ahora como objetivo enviar una misión técnica que tiene dos funciones. Primero, la de dar ayuda humanitaria, y segundo, sin un plazo de tiempo establecido, crear el marco necesario para que en Venezuela haya elecciones libres y democráticas. Así es, agregaron inclusive transparentes. Muchísimas gracias, Ignacio Grimaldi, por acompañarnos hoy con toda esta información desde Montevideo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y pues bueno, este jueves comenzaron a llegar varios camiones a la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Colombia, por parte con parte, se dice en este caso, de la ayuda humanitaria que Estados Unidos prometió enviar a Venezuela. Los insumos, como bien recordarán, hemos informado, lo solicitó Juan Guaidó. Por su parte, Nicolás Maduro ha rechazado esta ayuda porque argumenta, y cito, "no somos mendigos". En medio de la tensión, el gobierno ha bloqueado el puente fronterizo en las Tienditas, una vía que conecta a Cúcuta con la ciudad venezolana de San Antonio del Táchira. Vamos hasta Cúcuta, del lado de Colombia, precisamente de la parte fronteriza, de este lado del puente. Estaríamos diciendo, ahí está Fernando Ramos. Muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos. Cuéntanos cómo está la situación el día de hoy. Ayer te encontrabas allí, hemos visto más temprano inclusive personas manifestando, pero a favor de esta ayuda humanitaria. Así es, María Alejandra, buenas tardes. Pues la ayuda que estaba siendo esperada aquí, en este sitio, en este lugar, finalmente llegó. Cerca de 9 camiones que traían básicamente alimentos y medicinas, pues ingresaron aquí hace pocos minutos y trayendo esa ayuda. Pues continúan llegando también aquí funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, porque la ayuda básicamente es la que ha enviado ese país. Según nos han dicho, son cerca de 90 toneladas de los insumos que habían prometido, entre medicinas y alimentos también frazadas. Ahora, ya están descargándola en la bodega a mi espalda, aquí en el puente internacional de Tienditas. Y la pregunta, la incógnita es cuál es el siguiente paso a seguir. Nos han dicho que mañana habrá una conferencia de prensa en horas de la mañana, donde participarán algunos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, entre ellos, al parecer, el embajador Kevin Whitaker, también funcionarios del gobierno colombiano y diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela, que están aquí en la ciudad de Cúcuta, para coordinar este envío, que se dificulta obviamente por el bloqueo con 2 contenedores gigantes y una cisterna de un camión de combustibles que han sido atravesados por la Guardia Venezolana en la mitad del puente que une a estas dos naciones. Mucha gente, como tú decías, ha venido aquí, especialmente venezolanos, migrantes que hay por miles aquí en la ciudad de Cúcuta, para dar gracias por esta ayuda y decir que llegue a quienes más lo necesitan, a los que están enfermos en los hospitales, a quienes están pasando necesidades, hambre, necesitan alimentos. Pero ahora la gran pregunta, María Alejandra, es cómo van a hacer las autoridades colombianas y de Estados Unidos para que eso ocurra. Lo cierto es que el gobierno de Iván Duque, del presidente Duque, ha dicho que esas ayudas no se van a repartir aquí en Cúcuta, en la zona de frontera, sino que tendrán que llegar a su destino. Y la dificultad es que también, como entenderás, hay material sensible, como vacunas, que necesitan refrigeración, necesitan estar en ciertas temperaturas para que no se dañen, y en esta bodega no hay esas condiciones técnicas para que pasen mucho tiempo, así que eso tendrá que ser dentro de los próximos días, María Alejandra. Bueno, estaremos atentos, sobre todo, muy bien apuntas tú, Fernando, cuando son medicamentos que necesitan estar refrigerados, o medicamentos además que se necesitan del otro lado de la frontera donde te encuentras, en Venezuela. Muchísimas gracias, Fernando Ramos, por acompañarnos con la información esta tarde desde Cúcuta, Colombia. Buenas tardes. Y continuamos precisamente con información relacionada con Venezuela, porque Elliot Abrams, encargado de los asuntos de Venezuela por el Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo que hay ayuda humanitaria en la frontera de ese país con Colombia, así lo confirmó, pero no hay planes de intentar forzar su entrada. En una conferencia de prensa en el Departamento de Estado, Abrams expresó: tenemos la esperanza de que al menos Maduro pueda cambiar su decisión inicial si ve una verdadera demanda de parte de la gente de Venezuela. Ahora, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos apoyan los esfuerzos diplomáticos para resolver la crisis venezolana. Sin embargo,
El jefe del Comando Sur dijo que en caso de ser necesario, los militares están preparados para proteger al personal y las instalaciones diplomáticas de Estados Unidos en Venezuela. Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, incentivó a los militares venezolanos de alto rango para que reconozcan la legitimidad de Juan Guaidó. Quienes lo hagan, aseguró, estarán exentos de las sanciones estadounidenses. Había que recordar esas palabras que precisamente les informamos el día de ayer. Ahora, ya antes, este miércoles, el secretario de Estado de Puerto Rico, Luis Rivera Marín, había asegurado que varias toneladas de ayuda humanitaria habían llegado a Venezuela en un avión. Esto fue parte de lo que le dijo a Fernando del Rincón en conclusiones. Escuchemos. Nosotros confiamos que ni el militar va a poder detener esto, porque ustedes tienen que presumir que ese soldado de alguna manera tiene un hermano, tiene un primo, tiene un sobrino, tiene un hijo que necesita de estos productos de primera necesidad. Estamos viendo gente que fallece porque no tiene estos medicamentos y realmente reflexionarán por las palabras del Libertador que decía: maldito el soldado que torne las armas de la República contra su pueblo. Así que nosotros confiamos que más que eso habrá de haber realmente un cambio radical aquí, donde el pueblo escoltará estos productos de primera necesidad para hacérselo llegar a la gente que le hace falta. Bueno, a esta hora, CNN no ha podido confirmar la llegada de la ayuda humanitaria a Venezuela. CNN intentó comunicarse con el equipo de prensa de Rivera Marín para conocer más detalles, sin éxito. Ahora, el presidente de la Asociación de Venezolanos en Puerto Rico, Gerardo Bosch, dijo que la asociación se encarga de la recolección de ayuda. Sin embargo, la logística de entrega corresponde al gobierno. Bosch dijo que se reunirán con representantes del gobierno esta tarde. En Caracas, los diputados miembros del grupo designado por el presidente de la Asamblea Nacional para organizar el recibimiento y distribución de la ayuda humanitaria, que no quisieron ser nombrados, dijeron a CNN no tener detalles de la llegada. Y hasta ahora le vamos a dar la bienvenida a Josep Borrell, canciller de España, quien nos acompaña desde Montevideo. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, canciller. Hola, buenas tardes. Canciller, usted estuvo en esta reunión. Federica Mogherini dijo que fue una verdadera reunión de trabajo. ¿Quiere decir que no fue fácil llegar a una conclusión final en la declaración que se leyó hace pocas horas? Nunca es fácil, pero normalmente las declaraciones se preparan por los técnicos y los ministros las ratifican. Pero esta vez no, esta vez ha habido casi, podríamos decir, redacción en vivo y en directo por parte de los que estábamos en torno a la mesa, con discrepancias que se han ido salvando, y al final ha habido un acuerdo, con la única excepción de Bolivia, que no ha bloqueado el acuerdo, pero no ha formado parte de él. ¿Qué argumentó Bolivia? Y tenemos entendido que México también. Si nos puede confirmar esto, por favor. Bueno, México no forma parte del llamado Grupo Internacional de Contacto entre Europa y América Latina. Uruguay sí, pero México no. Estaba presente en la reunión y se lo agradecemos. Como parte del mecanismo que han organizado México y Uruguay, pero México no aprobaba ni dejaba de aprobar el texto, nuestro texto. Hemos conocido el suyo. En México y Uruguay de hacer un planteamiento diferente, un planteamiento de negociación entre oposición y gobierno, o entre el gobierno de Maduro y el gobierno recientemente creado por el presidente de la Asamblea Nacional, señor Guaidó. Y el Grupo Internacional de Contacto está en otra dinámica, está en la dinámica de impulsar la celebración de elecciones presidenciales. ¿Y qué específicamente rechazó Bolivia para no firmar finalmente ese acuerdo? Probablemente la referencia a que la exigencia que se celebrasen elecciones presidenciales, algo que el señor Maduro rechaza, seguramente fue esto. Y luego la referencia más técnica y compleja a los términos de referencia de constitución del grupo, pero básicamente era el señalamiento de que había que celebrarse elecciones presidenciales, y eso, como saben,
el actual presidente Maduro no lo acepta y Bolivia tampoco. Elecciones libres y transparentes, si no me equivoco, fue lo que dijeron precisamente Mogherini y el canciller uruguayo, quien, por cierto, dijo que no hay negociación sin diálogo y que negarse al diálogo es una intransigencia, haciendo referencia a lo dicho por Guaidó al negarse al diálogo propuesto por Maduro una vez más. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, la oposición venezolana considera que el tiempo del diálogo ha pasado y en eso están con Estados Unidos. Estados Unidos también nos manda continuamente el mensaje a los europeos de no le den oxígeno, no negocien, no dialoguen. Hay que esperar que el régimen chavista se caiga. Los europeos no estamos por abrir nuevas negociaciones, porque ya lo hemos intentado varias veces y no ha dado resultado, pero queremos una solución pacífica. Cualquier intento de una intervención militar sería radicalmente rechazada por la Unión Europea. De hecho, el expresidente Zapatero, ya que habla de diálogos anteriores, fue uno de los protagonistas que intentó precisamente y llevó y abogaba por ese diálogo que, como bien sabemos, no dio resultados en anteriores oportunidades, en las distintas oportunidades que se ha buscado un diálogo en Venezuela. Ahora, se hablaba específicamente también de una misión técnica a Venezuela. ¿En qué consiste? ¿De qué manera puede operar, por ejemplo, esta misión técnica para ayudar a la entrada de esta ayuda humanitaria, valga la redundancia, e inclusive convencer, y esta es la palabra que utilizó el canciller uruguayo, a Maduro de celebrar esas elecciones libres y transparentes? La misión técnica se refiere al proceso de convocatoria de elecciones. En la medida en que hemos reconocido al nuevo presidente y le pedimos que en su mandato interino convoque elecciones presidenciales, se trata de saber cuáles son los procesos, los tiempos, los plazos, las exigencias, las dificultades que tiene esa convocatoria, ¿no? Por ejemplo, hay que sustituir al actual Consejo Superior Electoral, Supremo Electoral por otro, pero en fin, eso tiene unos trámites. ¿Cuánto tiempo se tarda en seleccionar a los nuevos miembros del Consejo? Hay que hacer un censo, en fin, todas las cuestiones difíciles de resolver, sobre todo en estas circunstancias, y lo que queremos es, en la medida de lo posible, conocer esos problemas y ver si es posible contribuir a resolverlos. ¿Y de qué manera pueden contribuir también a la llegada de la ayuda humanitaria al país? A que Maduro permita, vimos las imágenes, estoy segura que usted también las pudo ver, de estos grandes contenedores bloqueando un puente que conecta la frontera entre Colombia y Venezuela. Sí, por supuesto, ese es otro problema diferente, pero para eso no vamos a mandar un grupo técnico, ¿no? ¿De qué manera entonces pueden colaborar para que se acepte esa ayuda humanitaria? Pues con la presión política, como se hacen estas cosas, ¿no? Si usted rechaza el uso de la fuerza, como hacemos, pues la única solución que queda es la presión política, las actividades normales de la diplomacia, acompañadas, como viene siendo el caso también, de sanciones financieras, sanciones personales, pero sobre todo teniendo en cuenta que la situación en Venezuela es muy mala y con el bloqueo económico y el parón de compra de petróleo por parte de Estados Unidos va a ser peor, porque va a disminuir los recursos de los que dispone el gobierno venezolano, una situación que no puede durar mucho tiempo, ¿no? ¿Se prevén más sanciones, por ejemplo, de la Comunidad Europea? ¿Cree usted que eso sea parte de otras medidas para presionar más al gobierno de Maduro? Hoy yo le puedo informar de lo que hemos tratado hoy, no de lo que pueda ocurrir. Hoy no hemos tratado este asunto. Entiendo perfectamente. Claro, le preguntaba ahora precisamente usted en su rol de canciller, pero agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dado el día de hoy aquí en Panorama. Creo que estamos muy atentos a lo que sucede y, por supuesto, lo que hablaron ustedes también en esta reunión con respecto a Venezuela. Que tenga buenas tardes, canciller. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Gracias.
Bueno, ahí tenían parte de los detalles entonces de lo que se habló en esta reunión del Grupo Internacional de Contacto con respecto a la crisis en Venezuela. Quiero saber su opinión sobre esto. Lo pueden hacer a través de Twitter, @RequenaCNN. La etiqueta es Panorama Mundial. ¿Qué opinan de las conclusiones de esta declaración de este Grupo de Contacto? ¿Se logrará entonces convencer, como dijo el canciller uruguayo, a Maduro para que realice elecciones libres y transparentes en el país, cuando ha dicho que las únicas por hacer serían las legislativas, precisamente para escoger a la Asamblea Nacional, hoy en día liderada por la oposición? Espero sus comentarios. Ya regresamos.